Este programa es patrocinado por los amigos y socios de Ministerios Palabra de Fe. Ministerio Palabra de Fe y el Centro de Compañerismo Cristiano conocido como el CCC presentan desde Douglas, Arizona, su programa La Victoria que ha vencido al mundo, Nuestra Fe. Muy bienvenidos a su programa La Victoria que ha vencido al mundo, Nuestra Fe. Le damos gracias a Dios de poder llegar hasta sus hogares a través de esta señal. Entonces, como dije ahorita, tú tienes que saber conocer a Dios. Tú tienes que aprender a conocerlo, porque si no lo conoces, no puedes apropiarte de su bondad y decir, no, Dios es bueno. Pues, oye, hermano o hermana, esto y luego, Amalayón. Tú no tienes que hablar así. Tú no andas hablando Amalayón, tú dices, en el nombre de Jesús lo recibo. Porque por fe andamos, no por vista, en el nombre de Jesús. La voluntad de Dios es el reino de Dios. ¿Ves? El Señor, como hemos estado hablando en programas anteriores, vino a establecer el reino de Dios. Nunca vino a traer religión, ni denominaciones, ni ideas de gente, de hombres. Siempre el plan de Él fue establecer el reino de Dios. Ahí en Mateo, en el capítulo 6 y en el versículo 33 dice: mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso quiere decir cómo opera el reino, la manera en que trabaja el reino. Es bien importante aprender cómo el reino, la forma en que el reino opera, porque si nosotros no aprendemos a operar en el reino de Dios, de nada va a servir. O sea, de nada va a servir que lo busquemos hasta que aprendamos nosotros cómo opera el reino. Amén. Necesitamos saber, conocer, para poder entonces ejercer nuestros derechos como hijos de Dios. Así es. Necesitamos aprender para nosotros poder vivir una vida como Dios la estableció que la viviéramos. Amén. Y todo está aquí en la palabra. El reino de Dios está aquí en la palabra. Aquí lo podemos ver con más luz. Amén. Y tenemos el Espíritu Santo, el cual nos da aquella revelación que viene a nuestros espíritus y nos ayuda todavía a tener más libertad en Cristo Jesús con la palabra de Dios. O sea, Dios nunca planeó derrota. Dios nunca planeó que viviéramos una vida derrotada, que viviéramos una vida acabada, una vida en depresión como mucha gente, una vida en pobreza, en escasez, en ansiedad. Nunca planeó eso. Y desafortunadamente la religión nos ha dicho que cuando nos está yendo mal, cuando algo nos está pasando en nuestra vida, es Dios mandando estas cosas para probarte, para ver qué tanto tú lo amas, o para ver qué tanto Él puede confiar en ti, o para, una serie de tonterías, una sarta de tonterías que la religión nos había pintado. Pero la verdad es que el Señor vino a traernos esa vida en abundancia. Originalmente en el plan de Dios, ¿sabías tú que en el plan de Dios el Padre nunca fue necesariamente, o sea, queriendo decir plan A, plan B, nunca fue el plan A de Dios de enviar a Jesucristo? Este tuvo que ser el plan B. Amén. ¿Ves? Porque cuando hizo al hombre, ahí en Génesis 1:26, lo hizo al hombre a su imagen y a su semejanza para que el hombre dominara. Pero el hombre entonces perdió el dominio. O sea, el hombre, dicho de otra manera, perdió el reino. El hombre perdió el reino, perdió el dominio. El hombre en Adán perdió eso. Entonces, ahora tuvo que venir lo que le llama la Biblia el postrer Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, a revertir ese proceso y a volver a ponernos en aquella posición original, en una posición de dominio, en una posición de autoridad. Por eso el Señor dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces, una de las maneras que el reino opera es a través de la fe. Amén, así es. Y dice la palabra que la fe viene por el oír y por el constante oír de la palabra de Dios. Entonces, eso quiere decir que al oír nosotros la palabra, o que es importante para nosotros como creyentes escuchar la palabra de Dios, porque es la manera por la cual nosotros vamos a obtener esa fe, por la cual nosotros vamos a vivir. Amén. No podemos ejercer fe por algo que no conocemos. O sea, fe y conocimiento van de la mano. Van de la mano, amén. Entonces, si obtenemos fe, quiere decir que tuvimos que escuchar la palabra de Dios. Vino palabra a nosotros, entonces
Esa es la manera por la cual obtuvimos fe nosotros. Así y es. si obtuvimos fe, quiere decir que ya debemos de conocer, o a lo menos empezar a conocer, o estar en un proceso de conocimiento del reino de Dios. Así es. Amén. Así A es. través de la fe. La través de fe la fe. viene por el oír de la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra y el constante oír. ¿Ves? Amén. Ahí en Romanos, si me acompañas ahí en la versión, la nueva versión internacional. Voy a leer Reina y Valera, la versión Reina y Valera, ahí en Romanos 10:17. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Dice aquí, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, dice, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. ¿Te fijas? Es la palabra de Cristo. El mensaje que tú debes de oír es la palabra de Dios. Hay veces, gente asume que con una oración, pues oren por mí para que me vaya bien. Y sí, podemos orar por ti, nos podemos poner de acuerdo y el Señor va a hacer algo ahí. Pero en orden de que tú puedas mantenerlo, esa bendición de Dios que tú recibiste. Vamos a hablar de enfermedad. En orden de que tú puedas recibir y tú puedas, ¿cómo se dice? Mantener la sanidad. Tú recibiste sanidad. Ahora, en orden de que tú la mantengas, ahora va a ser tu responsabilidad. O sea, vas a necesitar tú oír, vas a necesitar tú aprender y vas a necesitar empezar a ejercer tu propia fe como resultado de oír la palabra de Dios. No hay religión. ¿Ves? Hemos oído por años que Jesucristo era pobre. Que si Jesús es pobre, tú tienes que estar pobre. Que Dios ama la pobreza. Que la enfermedad Dios la envía con un propósito. Y hemos oído todas estas cosas. ¿Qué ha pasado? Ha venido una fe equivocada en nuestra vida. Como resultado ha venido una fe al revés. Hemos puesto nuestra confianza en la escasez. Decir, pues si vivimos en escasez y en pobreza y en ruina y en problemas y en enfermedades, porque Dios seguramente lo está enviando con algún propósito o Dios tiene un plan. Y la verdad es que no es así, porque hemos oído mal. Necesitamos empezar a oír ahora bien, o sea, oír de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Dice la palabra, dice, en esto sabré que te he agradado, en que mi enemigo no se enseñoree de mí. Qué bien ese tú y yo, versículo. como hijos de Dios, y cada creyente como hijo de Dios debe de conocer, primeramente reconocer quién es nuestro enemigo. Así para es. entonces demostrarle también a nuestro enemigo que Él no se va a enseñorear de nosotros, Así que Él no es. va a ganar sobre nosotros. Porque dice la palabra también que Dios nos puso por cabeza y no por cola, encima y nunca debajo. Si estamos encima es porque siempre tenemos victoria. Así es. Amén. Ahí en eso que acabas de decir está en el Salmos 41:11. Dice, en esto conoceré que te ha agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. O que quiere decir que mi enemigo no se enseñoree. Enseñorear quiere decir dominar. O sea que mi enemigo, ¿ves? La enfermedad es tu enemigo. No viene de parte de Dios. Tienes que entender esto. La depresión es tu enemigo. No viene de parte de Dios. La escasez, la pobreza, es tu enemigo. No viene de parte de Dios. Quiero enfatizar algo porque creo que nos hicieron un comentario acerca de esto. Cuando menciono la pobreza, y hay gente que dice, la pobreza que está, como que me hicieron este comentario y ahorita lo recordé. Cuando hablamos de la pobreza no estamos hablando de los pobres, o sea, no estamos hablando de gente pobre. Todos hemos pasado, yo pasé una situación difícil hace años aquí en este país, en los Estados Unidos, escasez en mi vida, hambre pasé en este país. Eso fue en el año 2001, hace poco relativamente, no fue hace 20, 30 años. Entonces, ¿pero qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que empecé a aplicar esta palabra. Ahora, quiero enfatizar, no estamos hablando de los pobres, estamos hablando de la pobreza. La pobreza es una maldición, la pobreza. No estamos diciendo que los pobres están malditos o algo así, pero es la pobreza. Entonces, si tú estás viviendo en esa escasez en tu vida, y no nomás estoy hablando pobreza material, de cosas materiales, no. ¿Ves? La riqueza de Dios o la prosperidad de Dios es una prosperidad integral. O sea, queriendo decir, de nada sirve una persona que tenga $1 millón en el banco, pero que le queden 3 días de vida. Te fijas, de nada sirve. Pero Dios quiere que tengas
que vivas bien, que tengas tu dinero en el banco y al mismo tiempo que estés saciado de larga vida, que no estés en depresión, ¿ves? Porque cuando tú estás sano en tu cuerpo, estás próspero físicamente. Cuando tienes paz en tu mente, que no tienes depresión, que no estás en constante preocupación, entonces tienes una prosperidad mental. Tu mente está próspera, tu cuerpo está próspero, tu espíritu está próspero. Esa es una prosperidad integral. Dios mío, la podemos ver en la tercera de Juan 2. Amén. Yo creo que es el mejor ejemplo es el mejor de lo ejemplo. que es la prosperidad de Dios para nosotros. ¿Amén? Así es. A ver, acompáñame ahí, Claro en la que tercera de Juan 2 dice, amado, dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Y luego mira lo que dice, y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Cómo dice la nueva versión La nueva internacional? versión internacional dice, querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. ¿Veas? O sea, cuando vas oyendo la palabra, vas prosperando. Me acuerdo que yo antes me preocupaba hasta cuando no me preocupaba. O sea, me preocupaba cuando no estaba preocupado, por decir así. Era una constante preocupación. Me acuerdo que hubo un tiempo en que se me estaba cayendo el cabello. Ya recuerdo. Sí, se estaba cayendo el cabello por preocupación y estábamos en un ambiente tenso. Pero gracias a Dios que cuando ves la palabra, cuando conoces la palabra, dijo Jesús, conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. Ahora, no es la verdad la que te hace libre, sino el conocer la verdad y actuar en la verdad. Amén. Que tú conoces. Amén. Dice la palabra que no seamos tan solamente oidores de la palabra, sino hacedores. ¿Qué es lo que hace una persona que hace la palabra, por decirlo así? Actúa en ella. Actúa en lo que dice la palabra. Actúa en la palabra, o sea, lo que dice la palabra, él lo cree, lo recibe y lo empieza a actuar y empieza a hablar, y no nomás a hablar, sino actuar, a vivir esa palabra. Hablar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Vamos allá a la segunda de Corintios. Y este es un problema que siempre pasa. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 13. Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Otra vez, teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. ¿Conforme a lo que está escrito dónde? En la palabra de Dios. Amén. Eso es lo que nosotros vamos a creer. Y eso es lo que vamos a, como dice ahí, creí, por lo cual hablé. Es lo que vamos a confesar, es lo que vamos a hablar nosotros constantemente. Es un estilo de vida. Tú escuchas la palabra de Dios cae en tu espíritu, en tu corazón, y tú crees lo que dice la palabra. Empiezas a hablar lo que dice la palabra y luego actuar en lo que dice la palabra. ¿Ves? La Biblia dice, la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Entonces, por ejemplo, a veces tenemos ciertos dichos. Gente dice, ya me muero de hambre. O me muero porque se llega esta fecha. Me muero. ¿Ves? ¿Por qué no hablar vida? ¿Ves? La palabra de Dios dice, ¿ves? El apóstol Pedro dijo, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno habla, dijo, hable conforme a las palabras de Dios. Por ejemplo, hay un dicho en inglés que muchas veces gente usa, dice, damn, o sea, maldición. Sí. O sea, estás atrayendo maldición a tu vida. Entonces, esas cosas debemos de quitárnoslas de nuestro vocabulario. ¿Ves? Porque estás llamando muerte, estás llamando maldición. Y Cristo nos redimió. Pero de nada sirve que Cristo nos redimió de la maldición de la ley si nosotros vamos a seguir hablando maldición. Claro que sí, tenemos que estar de acuerdo con lo que dice el Rey. Si no, pues si vamos a estar en desacuerdo, no vamos a recibir lo que Él estableció para nosotros. Él estableció que vivamos una larga vida. Y la larga vida está en el confesar la palabra y actuar la palabra. En eso está la larga vida. Que tú empieces a vivir eso, que tú empieces a actuar en lo que dice la palabra. Pero si no sabes qué es lo que dice Dios en su palabra, ¿cómo puedes estar de acuerdo con Él? Por eso es tan importante el conocimiento, y conoceréis la verdad. Y la verdad revelada a nuestro espíritu es lo que nos va a hacer libres, porque vamos a empezar a hablarla. Y hacemos énfasis en el hablar, porque si tú lo empiezas a hablar, entonces más te lo vas a creer tú, más convicción vas a tener en tu espíritu y más vas a empezar a actuar en la palabra. Nada nosotros tenemos que sufrir, no tenemos que sufrir ninguna enfermedad, no tenemos que sufrir ninguna escasez, no tenemos que sufrir depresión. La depresión está de moda ahora. Toda la gente anda deprimida, toda la gente anda usando pastillas para esto y para el otro y para dormir. No. Tenemos la palabra. Dice la palabra,
en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Entonces, tenemos que usar la palabra. Ahora, yo entiendo, mientras vamos creciendo, tómate el medicamento, mientras vas creciendo en fe, pero ¿sabes qué? Oye la palabra. Ese es el motivo que nosotros siempre estudiamos la palabra. Nosotros no somos ningún centro de entretenimiento, ni andar show, ni nada. Esto es la palabra. La palabra para nosotros es vida. La palabra para nosotros es vital. La palabra para nosotros, la palabra nos trae, por decir así, vida. La palabra nos trae, nos da enseñanza. La palabra nos lleva a otro nivel. La palabra nos cambia. La palabra nos enseña, la palabra nos hace vivir felices, la palabra nos hace estar contentos, la palabra nos hace vivir confiados. ¿Ves? Te pudiera dar un sinfín de cosas que la palabra hace. Pero ves, hasta que la oigas lo suficiente, entonces viene esa seguridad, viene esa confianza a ti. Cuando tú estás oyendo la palabra, viene confianza a ti, viene denuedo a ti, porque tú estás oyendo la palabra, la estás poniendo por obra, estás escuchando la palabra. Entonces estás oyendo y estás oyendo y estás oyendo. Así como ves, ¿cómo viene el temor, el miedo, lo contrario? Ves el periódico, agarras este periódico, este otro periódico, este otro, hay un bonche de periódicos. Luego oyes las noticias, mataron a estos, mataron a aquel, mataron a tantos policías, mataron allá, mataron a esto, robaron aquí, violaron allá. Entonces, ¿qué pasa? Estás oyendo, entonces viene temor porque estás oyendo. ¿Ves? El temor es fe al revés, ¿ves? Temor es fe, o sea, es confianza en que algo malo va a suceder. Pero ese es en el lado del diablo. En cambio, la fe es en el lado de Dios, en el lado del amor de Dios, la paz de Dios, la unción de Dios. Eso es lo contrario, ¿ves? Entonces, vienes cuando estás oyendo la palabra, así como lo malo se oye, entonces viene una confianza para que te suceda lo malo. Va a venir una confianza para que te suceda lo bueno. Y te va a suceder lo bueno. Porque ves, el Señor le dijo a la mujer que tenía flujo de sangre: hija, tu fe, le dijo, te ha sanado, tu fe te ha salvado, tu fe te sanó, tu fe, o sea, es tu fe la que te ha salvado, es tu fe la que te ha sanado. Entonces, por eso necesitamos crecer en fe. En otra parte, el apóstol dijo: mientras vuestra fe vaya creciendo, seremos muy engrandecidos. Vamos a ponerlo ahí en la pantalla para que lo podamos ver mejor, porque ves, está en la segunda a los Corintios, en el capítulo 10, dice, verso 15, dice: no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos. Seremos que, conforme, ¿qué dice? Crezca vuestra fe, seremos, ¿qué dice? Muy engrandecidos. Entonces, conforme nuestra fe vaya creciendo, conforme el nivel de nuestra fe vaya creciendo, entonces que nosotros vamos a ser muy engrandecidos. ¿Ves? Por eso necesitamos oír palabra. La fe viene por el oír, el constante oír de la palabra de Dios, el constante oír. Como pastor, yo siempre le hago énfasis a mi congregación: la fe viene por el oír. Esa es la razón por la cual nosotros nos congregamos. Esa es la razón por la que venimos los martes, los jueves, los domingos. No tenemos otra razón. No hay una razón religiosa. Y, pues hoy es día de servicio y tenemos que ir, aleluya, porque si no vamos, Dios nos va a mandar un rayo o algo. No. La única razón que vamos es a llenarnos de fe, es a cargar el tanque, por decir así, ¿ves? Porque la fe, con las circunstancias, se va debilitando la fe. Pero ves, tú usas la fe para salir, usas la fe tú tienes que creer por fe cuando te subes a tu carro que vas a ir al mandado, vas a agarrar carretera y que vas a volver. Tienes que decir: yo lo creo por fe en el nombre de Jesús. Yo creo que ángeles me cuidan, ángeles me acompañan. Entonces estás usando tu fe ahí, amén. Estás usando tu fe. Entonces, pero ves, entonces esa fe ya se gastó, ya se debilitó. Entonces vuelves a oír palabra, estás oyendo palabra, estás oyendo constantemente. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esa es una regla bien importante: estar oyendo la palabra, llenándote de la palabra, llenándote de confianza, llenándote de fe. Entonces tu espíritu va creciendo, tu espíritu va madurando. Y cuando viene alguna circunstancia, oyes algo en las noticias, dices: mi Dios pues va a suplir todas mis necesidades conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Gracias. Mi Dios va a suplir todas mis necesidades conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Viene alguna desgracia, ahí en Romanos 8, verso 37 dice:
en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esta es la victoria que vence al mundo, mi fe. Entonces empiezas a hablar con ese denuedo. Señor, yo te doy gracias por ese denuedo. Señor, yo te doy gracias por esa palabra. Yo te doy gracias porque tu fe, la fe de Dios, la clase de fe de Dios que está en mí trabaja. ¿Ves? La palabra dice, ahí en Deuteronomio 28 dice que Él nos ha puesto por cabeza y no por cola, que estamos encima y no debajo. Entonces, ves, tú empiezas a tener esa confianza, empiezas a tener ese denuedo. Esa es la única razón que nosotros nos reunimos, por decir así, a estudiar la palabra. Esa es la única razón que nosotros siempre estamos haciendo énfasis en esto, en la bondad de Dios, el entender la importancia de la bondad de Dios. Porque si nosotros no entendemos esa importancia, entonces vamos a empezar a hablar y vamos a decir, como mucha gente dice, pues la situación está muy difícil, pues la gasolina está muy cara, pues los precios están muy subiendo, todo es muy difícil, no sé cómo le vamos a hacer. Entonces estás hablando en contra de la palabra de Dios. La Biblia dice, hay bendición en la casa del justo. La Biblia dice, hay bendición sobre la cabeza del justo. En los Salmos la palabra de Dios dice, el bien y la misericordia me van a seguir todos los días de mi vida. Entonces es lo que tú debes de hablar. Ahora, me hicieron una pregunta, y la pregunta que nos hicieron fue, ¿quiere decir que no vamos a tener problemas? Ahora, la respuesta es no. O sea, o mejor dicho, sí. O sea, sí vamos a tener problemas. Sí va a haber problemas. Pero ves, los problemas son más fáciles cuando tú tienes la palabra. Los problemas son más sencillos cuando la palabra, por decir así, está en ti. Los problemas son más sencillos si la palabra de Dios está en ti. Los problemas son más fáciles de llevar y los problemas se tienen que ir, pues, porque cuando tú dices en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre. Por ejemplo, tienes un dolor, una enfermedad, yo reprendo esa enfermedad en el nombre de Jesús. Yo reprendo ese dolor en el nombre de Jesús. Yo maldigo esta situación en el nombre de Jesús. Yo declaro ilegal, declaro impropio este dolor en mi cuerpo en el nombre de Jesús. Por ejemplo, la preocupación que está tan de moda, lamentada preocupación, ¿ves? Preocupación, te maldigo en el nombre de Jesús. Pero estrés, te echo fuera en el nombre de Jesús. Te reprendo, no te recibo en mi vida. Te declaro ilegal, te declaro impropio, te prohíbo en mi vida en el nombre de Jesús. Por lo contrario, yo desato la paz de Dios. Yo permito la paz de Dios que venga a mi vida. ¿Te fijas la diferencia? ¿Te fijas? Esa es una gran diferencia. Entonces, aunque el problema está ahí, la autoridad en el nombre de Jesús, la sangre de Jesús, el poder del Espíritu Santo, estamos hablando palabras con poder. Aquellos que estamos llenos del Espíritu Santo con evidencia de hablar en otras lenguas, tu oración sale de tu boca, sale con poder, sale con autoridad. Ahora, tú tal vez no lo estás viendo. Tal vez tú dices, pues yo no veo nada, que pase nada. Pero ves, estás hablando del mundo espiritual. Satanás es un espíritu. Satanás no es un personaje con cuernos y pata de gallo y de cabra y de chivo, no sé qué, y una cola y un tenedor. No, Satanás es un espíritu. Y todas las desgracias, toda esta situación que ha pasado en nuestro país, toda esta ola de violencia, toda esta crisis, es obra del diablo, no es obra de Dios. Todo lo malo no viene de Dios. Dice la Biblia en Santiago dice 1:17, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Entonces no podemos decir que lo malo desciende o viene de Dios. No podemos decir eso. Tenemos que hablar lo que dice la palabra. Por eso es muy importante entonces que nosotros entendamos lo que la Biblia dice al respecto. Es muy importante que nosotros entendamos lo que la palabra de Dios dice al respecto. Allá. Y cuando nosotros entendemos lo que la palabra de Dios dice al respecto, entonces vamos a poder tener y vamos a poder hablar diferente, por así decirlo. Vamos a hablar diferente de lo que hemos estado hablando. Y vamos a ver circunstancias en nuestra vida que van a ser diferentes de las que hemos estado viviendo y de las que han estado pasando en nuestras vidas. Solamente te pido una cosa, créele al Señor. Visítanos, tráete una Biblia de la versión que sea. Óyenos en vivo, en los servicios, en nuestro lugar de reunión. Ve la palabra, oye la palabra, disfruta la palabra y empieza a pensar un poco de lo que tu vida ha sido anterior con toda esta religión. La religión ha sido el enemigo más grande. La tradición,
denominaciones estableciendo sus propias leyes y haciendo un lado la palabra de Dios. Por eso el Señor no ha podido obrar en sus vidas. Por eso el Señor no ha podido hacer mucho. Por eso vemos tanta escasez, tanta muerte, tanta destrucción. Porque el reino de Dios no ha podido influenciar al hombre aquí en la tierra. ¿Sabes por qué? Porque hemos puesto la religión. Mi denominación cree así. Mi religión cree de esta manera. Yo creo así y usted cree así. Y que hay que respetar lo que nosotros creemos. ¿Y qué si lo que tú crees está erróneo? ¿Qué pasa si... ¿Qué hay si lo que tú crees no va en línea con la palabra de Dios? Dios no va a honrar eso. Hay gente que no entiende esto. Hay gente que dice, yo creo a mi manera y ustedes creen a su manera. Y que cada quien crea así. Error. O lo podemos hacer, pero te digo algo, Dios no va a honrar eso. Y tan es así que el Señor no ha podido hacer muchas cosas en tu vida, ¿te fijas? Así que es bien importante que nosotros entendamos estas cosas. Es bien importante que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar. ¿Ves? El Señor dijo, arrepentíos. O sea, quiere decir, cambia tu manera de pensar. Arrepentirse quiere decir cambiar de manera de pensar. Arrepentirse quiere decir, cambia esa manera de pensar y dale una oportunidad al Señor. Dale una oportunidad a que el Espíritu Santo te cambie. ¿Ves? Por eso a nosotros nos han preguntado, bueno, ¿de qué religión son ustedes? No predicamos religión. ¿De qué denominación somos? No tenemos denominación. ¿En qué creen ustedes? ¿En la Biblia? ¿En qué creen? ¿En la palabra? No tenemos una religión. La religión ha separado al hombre. La religión la puso el diablo para dividir. Por eso ha habido esta división en el cuerpo de Cristo. Yo creo así, yo creo así, yo creo acá. Y Dios no ha podido hacer nada porque no hemos creído la palabra. Entonces el diablo se ha aprovechado de toda esta situación. Y esto es lo que hemos tenido. Pero ¿sabes qué? Empieza a creerle al Señor. Empieza a caminar en la palabra. Empieza a vivir en la palabra. Empieza a ver lo que la palabra de Dios dice. Empieza a hablar. A oír, perdón, primero es oír, que caiga aquí a tu espíritu, que salga por aquí por tu boca, y lo que tú crees empieza a actuarlo. Amén. Vente, vámonos. Así que hoy, recuerda, en este domingo vamos a tener una reunión y estamos estudiando un tema muy importante acerca del reino de Dios. Te invitamos a que vengas con tu familia, oigas la palabra, y yo te aseguro que ese día tu vida va a cambiar y tú, cuando salgas de este santuario, de este lugar de reunión, tu vida va a ser otra. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 7 dice, porque por fe andamos, no por vista, en el nombre de Jesús. Allá. ¡Huya! ¡Huya! ¡Allá! ¡Huya! ¿Sabe por qué andaba tan flojo el pecoso ahorita? No, sí, pero andaba muy tranquilo. Yo creo que andaba oyendo la palabra. Estamos dispuestos a la baby. Se iba durmiendo. Yo creo que, ¿sabes qué? Lo cambiamos de corral. Y a veces los caballos se estresan. O sea, como que cambian de medio ambiente. Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esta fue su serie de estudio. Si quiere aprender más, visite nuestra página de internet en www.mpfccc.com o descargue nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play totalmente gratis, donde usted encontrará temas de estudio, nuestra televisión y radio en línea y mucho más. Para más información sobre iglesias y ministerios asociados, visite nuestra página de internet o nuestra aplicación y haga clic en el icono correspondiente. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en este ministerio. Nuestro alcance es gracias a sus donaciones. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de compartir la palabra de Dios al mundo. Si desea sembrar en este ministerio, ahora puede hacerlo de una forma fácil y segura a través de nuestra página de internet mpfccc.com en la sección de dar. También puede donar por texto al número 480-405-0411 mandando un texto con cualquier cantidad. Después, solo siga las instrucciones.
Si le gustaría unirse a este ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea a través de nuestra página de internet o nuestra aplicación. O bien, escríbenos a nuestro correo electrónico palabradefecccc@yahoo.com. Y recuerda, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road, Douglas, Arizona, el código postal 85607. Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.